Esa misma noche le di la noticia a Cynthia. Ella por supuesto se emocionó demasiado y por lo inesperado de la invitación tuvimos que hacer el equipaje esa misma noche, ya que al día siguiente saldríamos cuando apenas llegara yo de trabajar. Por obvias razones, no informé nada a mis compañeros del trabajo, no quería que crean que yo era un favorito del jefe. Después de todos los preparativos, enrumbamos hacia el club que estaba a casi 3 horas de camino en automóvil. Durante el trayecto hablábamos de varias cosas y de lo que haríamos en el club y también de lo agradecida que estaba mi esposa con don Ernesto. Hasta ese momento aún no le había preguntado nada de lo ocurrido en la fiesta de cumpleaños, el por qué se dio vuelta frente a él y qué le dijo para que ella se ría de esa forma. Así que trate de investigar un poco. La noche era oscura y silenciosa, solo interrumpida por el sonido del motor del automóvil que nos llevaba hacia el club. Mi esposa, Cynthia, estaba emocionada y hablaba sin parar sobre lo que haríamos en el club, mientras yo conducía y trataba de mantener la conversación. Pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en la fiesta de cumpleaños de don Ernesto, donde mi esposa se había reído de manera tan extraña después de hablar con él. Me había preguntado varias veces qué había pasado, pero no había tenido la oportunidad de preguntárselo, así que decidí investigar un poco. «Hey, Cynthia», le dije, tratando de sonar casual, «¿qué pasó en la fiesta de cumpleaños de don Ernesto? ¿Por qué te reíste de esa manera después de hablar con él?» Cynthia se detuvo en medio de la conversación y me miró con una sonrisa misteriosa. «Ah, eso», dijo. «Fue algo que me dijo don Ernesto. Algo que me hizo reír». Me intrigó. «¿Qué te dijo?», le pregunté, tratando de mantener la curiosidad bajo control. Cynthia se rió de nuevo y se inclinó hacia mí. «Te lo diré», dijo. «Pero tienes que prometerme que no te vas a enfadar». Me sentí un poco incómodo, pero prometí que no me enfadaría. Y entonces Cynthia me contó lo que había pasado en la fiesta de cumpleaños de don Ernesto. Me contó que don Ernesto le había dicho algo que la había hecho reír, algo que la había hecho sentirse especial. Pero también me contó que don Ernesto le había pedido algo a cambio, algo que la había hecho sentirse incómoda. Y entonces empecé a entender por qué Cynthia se había reído de esa manera. Empecé a entender por qué don Ernesto la había invitado al club. Y entonces me di cuenta de que algo no estaba bien. Algo que no tenía nada que ver con la fiesta de cumpleaños o con el club. Algo que tenía que ver con don Ernesto y con sus verdaderas intenciones. Me sentí un poco incómodo al escuchar las palabras de Cynthia. No sabía qué pensar ni qué hacer. Don Ernesto era mi jefe y siempre había sido amable conmigo. Pero ahora me estaba empezando a preguntar si había algo más detrás de su amabilidad. ¿Qué te pidió a cambio?, le pregunté a Cynthia, tratando de mantener la voz firme. Cynthia se encogió de hombros. «No es nada importante», dijo. «Solo me pidió que fuera amable con él en el club, que le hiciera compañía». Me sentí un poco aliviado al escuchar eso. Tal vez me había estado preocupando por nada, pero entonces me acordé de la forma en que don Ernesto me había mirado en la oficina, la forma en que me había sonreído. «¿Estás segura de que no hay nada más?», le pregunté a Cynthia, tratando de sonar casual. Cynthia me miró con una expresión extraña. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Me encogí de hombros. «No sé. Solo tengo la sensación de que hay algo más detrás de todo esto». Cynthia se rió. «No es nada», dijo. «Solo es don Ernesto siendo su habitual yo mismo». Pero yo no estaba tan seguro. Algo no estaba bien y yo estaba decidido a descubrir qué era, así que seguí conduciendo, tratando de mantener la conversación ligera, pero mi mente estaba trabajando en sobreimpulso, tratando de descubrir la verdad detrás de la invitación de don Ernesto. Llegamos al club después de un largo viaje en automóvil. El lugar era impresionante, con luces brillantes y música que resonaba en el aire. Cynthia se emocionó al ver el lugar y se apresuró a entrar, mientras que yo me quedé atrás, observando el entorno. Don Ernesto nos esperaba en la entrada, sonriendo ampliamente. «Bienvenidos», dijo, estrechando mi mano.
Me alegra que hayan podido venir. Cynthia se acercó a él y lo besó en la mejilla. Gracias por la invitación, dijo. Este lugar es increíble. Don Ernesto sonrió de nuevo. Me alegra que te guste, dijo. Vamos a pasar una noche inolvidable. Me sentí un poco incómodo al ver la forma en que don Ernesto miraba a Cynthia. Era como si la estuviera devorando con los ojos. Me pregunté si había sido un error aceptar la invitación, pero Cynthia parecía estar disfrutando de la noche. Se rió y habló con don Ernesto mientras que yo me quedé atrás, observando el entorno. De repente, don Ernesto se acercó a mí y me susurró algo al oído. ¿Quieres ver algo especial?, preguntó. Me sentí un poco sorprendido por la pregunta. ¿Qué es?, pregunté. Don Ernesto sonrió de nuevo. Algo que te hará cambiar de opinión sobre mí, dijo. Me sentí un poco intrigado. ¿Qué podría ser? ¿Qué secreto estaba escondiendo don Ernesto? Decidí seguirlo y descubrir qué era lo que quería mostrarme. Don Ernesto me llevó a una habitación privada en el club, lejos de la música y la multitud. La habitación estaba decorada con lujo y elegancia, con muebles de alta calidad y obras de arte en las paredes. ¿Qué es esto?, le pregunté a don Ernesto, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Don Ernesto sonrió de nuevo. Es mi lugar privado, dijo, donde puedo relajarme y disfrutar de la compañía de mis amigos. Me sentí un poco incómodo al escuchar eso. No sabía qué tipo de amigos estaba hablando don Ernesto, ni qué tipo de compañía estaba ofreciendo. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me volví y vi a una mujer entrada en años, vestida con un traje elegante y con una sonrisa en el rostro. ¿Quién es?, le pregunté a don Ernesto, sintiendo una mezcla de sorpresa y curiosidad. Don Ernesto sonrió de nuevo. Es mi socia, dijo. La persona que me ha ayudado a construir mi imperio. Me sentí un poco intrigado. ¿Qué tipo de imperio estaba hablando don Ernesto? ¿Y qué tipo de socia era esta mujer? La mujer se acercó a mí y me extendió la mano. Soy Sofía, dijo. Estoy aquí para ayudarte a entender la verdadera naturaleza de don Ernesto. Me sentí un poco confundido. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué tipo de juego estaba jugando don Ernesto? Decidí seguir adelante y descubrir qué era lo que Sofía quería decirme. Sofía me llevó a una habitación más pequeña, con una mesa y 2 sillas. Se sentó en una de las sillas y me hizo un gesto para que me sentara en la otra. ¿Qué pasa?, le pregunté, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Sofía sonrió de manera enigmática. Don Ernesto no es lo que parece, dijo. Tiene un secreto que podría cambiar tu vida para siempre. Me sentí un poco intrigado. ¿Qué tipo de secreto podría tener don Ernesto? ¿Y por qué Sofía estaba dispuesta a revelármelo? ¿Qué secreto?, le pregunté, sintiendo una mezcla de curiosidad y ansiedad. Sofía se inclinó hacia adelante, con una mirada intensa en sus ojos. Don Ernesto es un hombre muy poderoso, dijo. Tiene conexiones con personas muy influyentes y ha hecho cosas que podrían considerarse cuestionables. Me sentí un poco sorprendido. ¿Qué tipo de cosas podría haber hecho don Ernesto? ¿Y por qué Sofía estaba dispuesta a revelármelo? ¿Qué tipo de cosas?, le pregunté, sintiendo una mezcla de curiosidad y preocupación. Sofía se detuvo un momento, como si estuviera considerando si debía continuar. Luego, asintió con la cabeza y continuó hablando. Don Ernesto ha estado involucrado en negocios sucios, dijo. Ha utilizado su poder y su influencia para obtener beneficios personales y ha dañado a muchas personas en el proceso. Me sentí un poco impactado. Don Ernesto, el hombre que había sido tan amable conmigo, era en realidad un hombre sin escrúpulos. ¿Y qué significaba esto para mí y para mi familia? Me sentí como si hubiera sido golpeado en el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. Don Ernesto, el hombre que había sido tan amable conmigo, era en realidad un hombre sin escrúpulos que había estado utilizando su poder y su influencia para obtener beneficios personales. Y peor aún, estaba empezando a darme cuenta de que don Ernesto también estaba interesado en mi esposa, Cynthia. Me acordé de la forma en que la había mirado en la fiesta de cumpleaños,
y de la forma en que ella se había reído y hablado con él. Me sentí un poco enfermo al pensar en la posibilidad de que don Ernesto estuviera conquistando a mi esposa. No podía creer que ella pudiera ser tan ingenua como para no darse cuenta de las intenciones de don Ernesto. Pero entonces me di cuenta de que tal vez Cynthia no era tan ingenua como pensaba. Tal vez ella sabía exactamente lo que estaba pasando. Y estaba jugando un juego peligroso con don Ernesto. Me sentí un poco confundido y preocupado. No sabía qué hacer ni qué pensar. Pero sabía que tenía que hacer algo para proteger a mi esposa y a mi familia. Así que decidí seguir investigando y descubrir más sobre las intenciones de don Ernesto. Y también decidí hablar con Cynthia y tratar de descubrir qué estaba pasando en realidad. Pero mientras estaba pensando en todo esto, no me di cuenta de que don Ernesto estaba observándome desde la sombra, sonriendo para sí mismo. Y no me di cuenta de que él ya había dado el primer paso para conquistar a mi esposa y que nada iba a detenerlo. Don Ernesto se acercó a mí, sonriendo de manera amistosa. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó. «¿Te parece que algo no está bien?». Me sentí un poco incómodo, ya que no quería que don Ernesto se diera cuenta de que había descubierto sus intenciones. «No, nada», dije. «Solo estaba pensando en algo». Don Ernesto asintió con la cabeza. «Entiendo», dijo. «A veces es bueno tomar un momento para reflexionar sobre las cosas». Pero yo sabía que don Ernesto no estaba siendo sincero. Sabía que él estaba tratando de distraerme, de hacer que me olvidara de mis sospechas. Así que decidí seguirle el juego. «Sí, tienes razón», dije. «A veces es bueno tomar un momento para reflexionar sobre las cosas». Don Ernesto sonrió de nuevo. «Me alegra que estés de acuerdo conmigo», dijo. «Ahora, ¿por qué no nos unimos a Cynthia y disfrutamos del resto de la noche?». Me sentí un poco incómodo al escuchar eso, ya que no quería que don Ernesto se acercara más a mi esposa. Pero no quería que él se diera cuenta de mis sospechas, así que decidí seguirle el juego. «Claro», dije. «Vamos a unirnos a Cynthia». Don Ernesto sonrió de nuevo y se dirigió hacia la sala principal del club. Yo lo seguí, sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad. ¿Qué estaba pasando en realidad? ¿Y qué iba a suceder a continuación? Al llegar a la sala principal, vi a Cynthia bailando con un grupo de personas. Don Ernesto se acercó a ella y la tomó de la mano, llevándola hacia la pista de baile. Me sentí un poco incómodo al ver eso, ya que no quería que don Ernesto se acercara más a mi esposa. Pero no quería que él se diera cuenta de mis sospechas, así que decidí seguirle el juego. Me uní a la pista de baile y comencé a bailar con una de las amigas de Cynthia, pero no podía evitar mirar a don Ernesto y a Cynthia, que estaban bailando juntos con una sonrisa en sus rostros. De repente, don Ernesto se acercó a mí y me susurró algo al oído. «¿Quieres saber un secreto?», preguntó. Me sentí un poco sorprendido, pero decidí seguirle el juego. «Claro», dije. Don Ernesto sonrió de manera enigmática. «Cynthia y yo tenemos un plan», dijo. «Un plan que te sorprenderá». Me sentí un poco intrigado, pero también un poco asustado. ¿Qué tipo de plan podrían tener don Ernesto y Cynthia? ¿Y qué significaba eso para mí y para mi familia? Decidí seguirle el juego y ver qué pasaba a continuación. «¿Qué tipo de plan?», pregunté, tratando de sonar casual. Don Ernesto se rió de manera enigmática. «Todavía no», dijo. «Pero pronto lo sabrás». Me sentí un poco confundido y preocupado por la respuesta de don Ernesto. ¿Qué tipo de plan podrían tener él y Cynthia? ¿Y por qué me estaba diciendo esto ahora? Decidí seguirle el juego y ver qué pasaba a continuación. «Está bien», dije. «Estoy ansioso por saber qué es». Don Ernesto sonrió de nuevo y se alejó, dejándome con más preguntas que respuestas. Me sentí un poco frustrado y preocupado por la situación. De repente, Cynthia se acercó a mí y me tomó de la mano. «¿Qué pasa?», preguntó. «Pareces preocupado». Me sentí un poco incómodo al hablar con ella sobre don Ernesto, pero decidí ser honesto. «Don Ernesto me acaba de decir que tienen un plan», dije.
¿Qué es lo que está pasando? Cynthia se rió de manera nerviosa. No sé de qué estás hablando, dijo. Me sentí un poco sorprendido por su respuesta. ¿Por qué me estaba mintiendo? ¿Qué estaba escondiendo? Decidí seguirle el juego y ver qué pasaba a continuación. Está bien, dije. No importa. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, no importa lo que pase. Cynthia me miró con una expresión extraña, como si estuviera tratando de decidir qué hacer a continuación. Luego, se alejó de mí y se unió a don Ernesto en la pista de baile. Me sentí un poco solo y confundido, sin saber qué estaba pasando ni qué iba a suceder a continuación. Pero estaba decidido a descubrir la verdad y a proteger a mi familia, no importa lo que costara.